sobre el tema del proyecto de ley para despenalizar la tenencia de media onza de marihuana. Oye, siempre pasa lo mismo. Fuera del aire entramos en unos temas bien interesantes. Yo voy a tratar de recrear esto. Gary me ha mencionado un ángulo del que yo no estaba consciente, y es de que no es lo mismo que el licor, porque en palabras de Gary Gutiérrez dice, el licor era la bebida de los blancos. Explícame. Sí. Mira, eso es lo que para mí es frustrante. Nos ponemos a discutir cuál es el mejor tratamiento, en términos políticos, que el gobierno decida cuál es el mejor tratamiento para una cosa o para la otra, si hace daño o no hace daño. Cuando aquí nadie ha hecho un proyecto de ley para hacer un tratamiento para el cáncer, eso se lo dejamos a la gente que sabe de eso. Lo que se tiene que discutir en el país no es si la droga hace daño, no es si la droga es buena o mala, no es si la droga destruye o no destruye. De eso no hay que discutirlo. Eso que lo discutan los médicos, que son los que deben tratar eso. La parte clínica me estás hablando. Sí, todo, los médicos, los psicólogos, todo eso es lo que deben que discutir eso. Los tratamientos. Lo que nosotros tenemos que discutir como pueblo es si vamos a permitir que una ley racista, que una ley xenofóbica, basada en mantener la supremacía del blanco con su cultura, ha sido efectiva para controlar el uso de una sustancia que tras 100 años de prohibición, sobre todo bajo una prohibición severa en los últimos 40 años, es más disponible, deja más dinero, produce más carteles más criminalidad, sí. Todo ese tipo de cosas. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Vamos a estipular que es malísima, vamos a estipular que la gente se fuma un moto y explota. No tengo problema con nada de eso. ¿Prohibir la marihuana ha resuelto el problema? Fíjate, no. Yo pienso 60% de los americanos, del 60 al 80% de los americanos, han admitido que ha experimentado con marihuana. Los últimos 3 presidentes han admitido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Lo que tenemos que entender, y ahí es donde llego a lo de los blancos, que el proceso de ilegalización de las drogas nunca tuvo nada que ver con sus peligros, sus efectos, sus problemas. Tuvo que ver con que el blanco, varón, propietario, heterosexual y cristiano, que es el dueño de la sociedad americana, ilegalizó las costumbres de las culturas bárbaras, de las culturas inferiores, y eso lo dice el récord ¿verdad? La marihuana porque era mexicana, el opio porque venía del oriente, la coca porque los propios blancos acostumbraron a los esclavos negros en las haciendas le traían coca de Estados Unidos, de Sudamérica, para que le diera más ánimo y le diera menos hambre, comieran menos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos hablando. Entonces, tú me decías ahorita al aire, no, es que es igual que el alcohol. No es igual que el alcohol, porque el alcohol es una droga refinada, de gente civilizada, de Europa, ¿verdad? El alcohol lo fuma el hombre, lo consume el hombre blanco. Entonces, mientras que lo otro, abrir la puerta a lo otro, se veía en el principio del siglo XX como validar el estilo de vida de unas costumbres, de unas culturas que eran atrasadas y que iban a corromper la juventud blanca en el uso de esas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que discutir. Cada vez que empezamos mira, para que tengas una idea, la ley de antidroga marihuana se firma finalmente en el 37, en el 34, por ahí, del 34 al 37, que sea el proceso. ¿Es más o menos para la época en que se legaliza el licor? No, es más o menos no, es exactamente después. ¿Quién la empuja? ¿Quién la empuja? Se legaliza el licor y entonces se prohíbe. Seguro, cuando se legaliza el licor, los aparatos del Estado que trabajaban persiguiendo el licor se quedan sin trabajo. Y hay que crearles las grandes carteles del alcohol se quedan sin producto. Y ambos sectores, junto al sector religioso, que desconfía del uso de las hierbas, porque el cristianismo es una religión de chivo expiatorio, es decir, donde se sacrifica a alguien, en este caso a Jesús, ¿verdad? En el caso del cristianismo. Así que ese tipo de religión siempre va a desconfiar del uso de hierbas, ¿verdad? Y a eso se le suman lo que llamamos los WAPs, los White Anglo-Saxon Protestants, que son gente que veía
a los mexicanos y veían a los chinos como razas inferiores que tienen que ser controladas, ¿verdad? Mira, para que tengas una idea, en el récord del Congreso se habla de cómo estas sustancias que pueden ser manejadas por el blanco, porque el blanco tiene un cerebro superior, tienen que ser prohibidas porque las demás razas se convierten en bestias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que estar. Si nosotros vamos a seguir pagando en la calle un tributo de sangre de los jóvenes en su edad más productiva, los varones en su edad más productiva, ¿verdad? Eso es lo que eso es lo que tenemos que discutir. ¿Qué es lo que ha logrado casi 100 años de prohibición? Pues mira, para empezar, ha logrado el desarrollo de un complejo industrial correccional en Estados Unidos que tiene sobre 2 millones de personas presas. Para que usted tenga una idea, California solamente tiene más presos que toda la Unión Europea. Estados Unidos es el país industrializado con más presos en el mundo, por número, ni siquiera por ciento, por número. ¿Okay? Y entiendo que entre todos los países pues está como segundo, tercero también. En su inmensa mayoría, jóvenes negros, jóvenes latinos, jóvenes orientales, ¿verdad? Sí, las minorías. Las minorías, ¿verdad? Que las minorías ya no son minorías, en Estados Unidos claro, ya van a superar. De hecho, ya el año pasado los nacimientos en los no blancos ya es mayor que el de los blancos, ¿verdad? Pero en ese sentido, eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Y como has notado en las conversaciones fuera del aire, yo me pongo medio tenso cada vez que me vienen con que si hace daño, que si no hace daño, que si cuál es el tratamiento, que si cómo lo... Porque es que nada de eso, o sea, yo no tengo que ir a la legislatura para pasar un proyecto de cómo vamos a manejar el cáncer. Eso en nuestra sociedad se le deja a los técnicos. Pues mire, ¿cómo vamos a manejar los que tengan problemas de uso de sustancias? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues que sean los médicos que decidan eso, ¿verdad? Los que no tienen problemas de uso de sustancias, ¿por qué el Estado tiene que intervenir en su vida? ¿Por qué el Estado tiene que decirte a ti que no puede fumar esto? No. Exacto, que te puede decir, mire, si usted fuma eso le pasa esto. Estos son los resultados, pueden ser, ¿verdad? Estos son los estudios. Pero en realidad yo parto de la premisa que en Estados Unidos, en el Estado de Derecho de Estados Unidos, en ese Estados Unidos de Jefferson y de los padres fundadores, ¿verdad? El que el Estado le dijera a Jefferson qué podía fumar o qué podía consumir, hubiese obligado a Jefferson a entrarse a tiro con el Estado, ¿verdad? Entonces, si usted está preocupado por los daños que puede hacer la droga, cualquier droga, pues usted... Incluyendo el licor. Usted lo primero que tiene que plantearse es si el tenerlo ilegalizado nos ayuda a manejar eso, o si tenerlo ilegalizado lo hace más difícil. Porque si tú tuvieras un hijo o un nieto que por las razones que sea cae en el abuso de sustancias, y dije abuso, no el abuso, porque el que la abusa y no tiene problema, no debiéramos tener problema con él, en el abuso de sustancias, o usted tiene un nieto que por los fines de semana se va a janguear y se fuma un moto de marihuana, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es que lo maten en un punto de droga o lo arresten. Entonces, eso no es producto de la droga, eso es producto de la ilegalización, ¿verdad? Claro, pero porque a nadie van a matar por estar capeando alcohol. Pero ahí me llevas al mismo punto de preocupación mía originalmente, ajá, que es el tema de dónde va a adquirir la marihuana la persona que la interese consumir. Bueno, es que eso no lo contempla el proyecto no lo contempla, porque no hay propósito. Esa es no hay la propósito, no hay propósito. O sea, mira, Pereira, quien fue uno de los principales perseguidores, ¿verdad? Fue el San Pablo de la cosa, porque fue uno de los principales perseguidores de la droga y ahora está abogando. Sí, porque lo que pasa con Pereira es que Pereira vivió en carne propia la situación de las cárceles en Puerto Rico. Claro, además de que es un tipo inteligente y 2 más 2 suma 4. O sea, claro. Entonces, en ese sentido, el proyecto, como nosotros estamos 20 años atrasados en este proceso, el proyecto lo que busca es empezar a normalizar la sustancia en la sociedad.
para empezar a desmistificar a la misma, ¿verdad? A empezar a entender que los problemas que hoy relacionamos con las drogas en su inmensa mayoría no son producto de las drogas, son producto de la ilegalización, ¿verdad? Como te decía ahorita, por un lado la encarcelación masiva de nuestros jóvenes, ¿okay? Por otro lado el enorme capital negro que tienen los carteles de la droga. Cuando tú lees la información disponible, se habla de que probablemente el 60% del financiamiento de todos esos carteles viene de la marihuana. Es decir, que si tú legalizas la marihuana, no solo es un 60% del ingreso multibillonario que no le va a llegar a esta gente, sino que le va a llegar al Estado. Y hay otro costo más también, y es el costo de las pérdidas de vida en los jóvenes nuestros. De la violencia en la calle, exacto, seguro. Pero fíjate que además de todo eso, no es lo que se puede recaudar con la marihuana, ¿verdad? Es lo que nos podemos ahorrar legalizando las drogas. Una ilegalización que ha sido absurda. Si tú entras a Ponce, vas a ver que hay un edificio como de 7 pisos, 6 pisos, que es la comandancia de la policía. Al lado hay un edificio que es de 3 pisos, que es para bregar solo con droga. O sea, mira la lógica, tenemos un edificio de 6 pisos para todos los delitos, para los delitos que realmente le afectan a usted. Entonces tenemos una estructura aparte de la mitad de la gente, de la mitad de los que, o sea, casi la mitad de la gente. Y eso no ha aminorado la situación. No, al contrario. Al contrario, lo hace porque si algo la aumenta, de hecho los grandes carteles no quieren la legalización, le quita el negocio. Si algo aumenta el costo de la sustancia es la ilegalización. Para que tú tengas una idea, decía Pereira los otros días en Turabo, un kilo de droga vale $600 en Sudamérica, vale $25,000 en Estados Unidos. Si tú sacas la cuenta de los cargamentos que llegan a Estados Unidos, se puede perder el 80% y todavía el tipo está ganando, multiplicando por 7 su inversión. Sí, sí. Así que vamos a una pausa. Son las 9:31. Regresamos. Son las 9:36 de la mañana y estoy con el profesor Gary Gutiérrez. Yo soy Norma Colón D'Alexio y Gary es un experto en asuntos de criminología y sociología. Bueno, yo soy un observador. Bueno, observador experto porque eres un académico que has estudiado la materia y eres coautor del libro Criminología Crítica. Y he vivido esto. Yo estuve 20 años en la calle, ¿verdad? Yo sé lo que es tener familiares, pasar por problemas de esto. Sé lo que es perder amigos a la droga, ¿verdad? Ahorita fuera del aire hablábamos de una persona brillante que se han perdido pero, que no tiene nada que ver con la legalización, es lo que pero mi planteamiento es que la persona que va a utilizar una sustancia o que está utilizando una sustancia, la persona que se ha destruido utilizando una sustancia, ¿en qué la prohibición lo ayudó a evitar eso? Bueno, en realidad en nada. En nada. Porque hoy en día tú no puedes adquirir una Valium ni una Percocet supuestamente sin receta y hay un montón de gente mercadeando eso ilegalmente. Sin embargo, fíjate que es interesante que en el proceso, ¿verdad? Porque como yo hablaba los otros días con el amigo Luis Zambrana, que se opone a estos proyectos desde una perspectiva muy académica, y él es un estudioso, ¿verdad? Él es fiscal. Pero yo le planteaba a Luis, ¿verdad? En qué estas leyes realmente han ayudado a controlar ese tipo de problemática, ¿verdad? Ese tipo y por otro lado, vemos cómo estas personas regularmente son personas que tienen unas personalidades adictivas que no tienen nada que ver con que si la sustancia fuera ilegal o legal, como quiera, si no fueran adictos al alcohol o fueran adictos, o sea, van a ser adictos a algo, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, que no tengo una personalidad que sea adictiva así, pero yo estoy adicto a la cafeína, ¿entiendes? Eres un cafenómano. Cafenómano, sí, yo bebo, qué sé yo, 6, 7 expresos al día, yo me tomo un expreso hasta acostarme, ¿entiendes? Wow. Porque químicamente lo necesito, ¿verdad? Entonces, pues, pero lo que es importante es, para mí, ¿cuál es la droga que más rápido se ha logrado bajar su consumo en Estados Unidos?
el tabaco, la nicotina, que es una droga legal, y a base de educación, porque tú eres muy joven para acordarte de esto, pero cuando yo iba a la universidad originalmente, habían ceniceros en los pupitres, o sea, todo el mundo fumaba. Gracias, Gary. Entonces, tú sabes, en 2 generaciones, en generación y media, se logró eliminar prácticamente, comparado a cómo bueno, porque se demostró públicamente que son cancerógenos. Bueno, y se educó. Exacto. No hubo que prohibirlo. Sí. Y aún así hay gente que fuma todos los días. Y aún hay gente, seguro. Que yo pienso que es suicida, seguro, ¿no? Bueno, pero cada cual tiene derecho a suicidarse. El mismo Freud dejó de usar cocaína. Sí. Superó el uso de la cocaína y nunca superó el uso del tabaco, ¿verdad? Así que, en ese sentido, ¿qué es lo que nos demuestra la historia? La historia nos demuestra que ilegalizar costumbres o actividades que no hacen daño a terceros, porque el que se hace daño cuando utiliza la droga es él. Uh-huh. Y el vender... Sí, pero en el caso del cigarrillo hace daño. Bueno, los que están alrededor, pero en principio, ¿verdad? Ilegalizar cosas que lo que te hacen daño es a ti, que no hacen daño a terceros. Exacto. Lo que va a crear es un mercado negro sumamente lucrativo. Ese mercado negro sumamente lucrativo siempre va a crear criminalidad y violencia para protegerse y dirimir las controversias, y corrupción para abrirse paso a través del sistema, porque si usted se cree que los imperios de la droga llegaron al nivel en que están, sin el apoyo de los gobiernos, sin que los gobiernos los usaran como parte de sus guerras, sin que los gobiernos los usaran como parte de sus intereses, pues usted vive en Disney World. O sea, sí, es otro mundo. Porque Estados Unidos utilizó en Vietnam, le corría la heroína a los generales de Camboya, de Laos, para que liberaran la frontera. En Afganistán, los Marines velaban los campos de agricultura de la heroína. El Irán contra de la década de los 80. O sea, bueno, la primera queja de puntos fue Inglaterra con Estados Unidos. Había quien le suplía la heroína, el opio, a China en el siglo XIX, ¿verdad? Entonces, o sea, que es una visión. A través de los siglos se ha usado. Sin embargo, la discusión, y este es mi planteamiento académico, durante las últimas décadas, la discusión ha sido secuestrada por unos sectores moralistas del país que pretenden que la ley me imponga a mí su estilo de vida. Son los mismos que pretenden que se ilegalice el matrimonio homosexual, que no se legalice el matrimonio homosexual. Son los mismos que pretenden que se mantenga ilegal delitos idiotas como el adulterio. Son los mismos que en Estados Unidos pretenden que no se enseñe la evolución, que se enseñe el creacionismo como si fuera ciencia, que no lo es. El creacionismo, si se pone en el método científico, el creacionismo no llega ni a una hipótesis, ¿verdad? Así que no lo es. Si lo vamos a estudiar desde la ciencia, pues eso. Esa es la gente. La gente que en otra época pues quemaban, los que no eran cristianos los quemaban en la hoguera y los ponían en, ¿verdad? La Inquisición, todo ese tipo de cosas. Que son los extremistas. Y yo me rehúso a reconocerle espacio a gente que me quiera imponer a mí sus creencias. Si alguien les prohíba a esa gente rezar, yo voy a marchar con ellos, junto a ellos, para que puedan rezar. Pero no le voy a reconocer el derecho a decirme a mí que yo consumí lo que yo no consumí, porque el Estado ni siquiera tiene esa autoridad. O sea, el Estado está para regular nuestra convivencia. El Estado está para orientarnos de qué es bueno y qué es malo. Pero decía el doctor Sass, que es un psiquiatra que escribió 2 libros, uno de ellos se llama Química Ceremonial y el otro se llama Nuestro Derecho a las Drogas, que si en el siglo XVIII el gobierno en Estados Unidos le hubiese dicho a los padres fundadores qué sembrar en sus tierras y qué consumir, los padres fundadores se hubiesen levantado en revolución contra el Estado. Porque si hay algo que delimita la gran aportación de Estados Unidos al derecho, ¿verdad? La historia del derecho, son esas protecciones. Que el Estado tiene que justificar su intervención conmigo, ¿verdad? Y el hecho de que tú tengas problemas con la marihuana
no le autoriza al Estado a prohibirme a mí a usar marihuana para que la uso recreativamente si la voy a usar y no tengo ningún problema. Mira, yo toda la vida he consumido alcohol. Yo nunca he sido alcohólico, yo puedo pasar semanas sin tomar alcohol y no tengo ningún problema. ¿Entiendes? A eso es a lo que voy, por eso es que yo digo que es igual que el alcohol. Tú me dices que no, porque el alcohol es el licor de los blancos, ¿verdad? Políticamente no lo es. La droga de los blancos, pero en realidad, hoy en día, ¿verdad? Claro. Hoy en día que tienes el alcohol está legalizado y la marihuana no está legalizada. Hoy en día, para mí, es lo mismo. O sea, el exceso en uso del alcohol es equivalente al exceso en uso de la marihuana o de cualquier otra cosa. Ojo y mucho cuidado, el alcohol en términos de consumir al cuerpo es más dañino que los opacios. Definitivamente, estamos de acuerdo. O sea, tú puedes tener una persona usando opiáceos por 20 o 30 años. Tú no encuentras un alcohólico que dure 30 años. Sí, no, porque el se le revienta el hígado. Exacto. De hecho, mira, si vamos a hablar de peligrosidad de sustancias, las sustancias más peligrosas para el cuerpo humano son el azúcar, la sal y las grasas. Entonces, ¿debiéramos estar legalizando la marihuana o debiéramos estar legalizando los hamburguesas de McDonald's y de Burger King? Cuando las principales causas de muerte en Estados Unidos son producto del exceso de la alimentación, sobre todo la alimentación de comida chatarra, ¿verdad? Y los azucarados, los refrescos. Entonces, no me venga a decir que estas leyes corresponden al interés del Estado en mi bienestar y en la salud, porque, mira, este proceso de ilegalización de las drogas es paralelo con el proceso de la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX. La esclavitud en Estados Unidos no se prohibió porque los blancos en Washington tenían problemas con la forma en que se trataban a los negros. La mayoría de ellos eran esclavistas anyway. Se prohibió por otras razones. Así que si quieres vamos a la pausa y hablamos. Vamos a la pausa y regresamos. Son las 9:45. Son las 9:49 de la mañana y soy Norma Colón de Alexio por aquí por WPAB, La Gente Está Hablando, y estoy aquí con el profesor Gary Gutiérrez. Hablando de hierba. Hablando de la marihuana, de la hierba, del moto. De la hierba como decíamos en la universidad. Verá, que nos están oyendo en el candil, de la hierba con Y. De la hierba con Y, no con doble L. Ni hierba con H, sino con hierba con... La hierba. Mira, tenemos que entender... Me estabas hablando de algo de la esclavitud. Tenemos que entender que la prohibición de las drogas nunca ha tenido nada que ver con las drogas. Fíjate que por ejemplo, cuando se habla de la guerra civil en la escuela nos dicen que el norte, que eran blancos buenos, querían liberar a los negros. Mire, a nadie le importa a los negros. El blanco siempre ha sido mejor que el negro. Sí, a nadie le importa a los negros. El blanco del norte tenía un sistema de producción que no necesitaba esclavos, que los esclavos eran muy caros, y quería cambiar toda la estructura. Eso tan simple como eso. Así que el negro pasó de ser un esclavo a ser un obrero, es decir, que perdió el plan médico, perdió la permanencia, perdió todas esas cosas y además tenía que mantener los hijos que antes se lo mantenía el amo, ¿verdad? Así que, o sea, que la liberación la prohibición de la esclavitud, ¿verdad? Fue un paso de adelante a la humanidad, pero no fue porque queríamos que los negros fueran iguales. O sea, esa no era era porque ya había dejado de ser efectivo. Entonces, el único que los acogió como familia yo creo que fue Thomas Jefferson. No, lo que pasa es que le encantaban las negritas, que es diferente. Y digo negritas porque le gustaban jóvenes. Pero en el caso los mantuvo en su casa como familia. En el caso de la prohibición de las hierbas, cuando Estados Unidos en ese mismo tiempo pasa de ser una sociedad agrícola a ser una sociedad industrial, el capital agrícola, los poderosos agrícolas se quedaron sin influencia en Estados Unidos. Porque JP Morgan y los Rockefeller, toda esa gente que controlaba las grandes industrias, habían acaparado el prestigio y el favor político en Washington. Y ese capital agrícola utiliza la prohibición de estas sustancias que eran legales, las vendían en cualquier farmacia. Usted podía comprar el jarabe de opio para la bronquitis, usted podía comprar jarabe de coca para el ánimo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, Sears por catálogo le vendía hasta la jeringuilla para que usted pudiera usar el opacio, ¿verdad? Y eso, búsquelo, vaya a Google, los que son, y ponga anuncios de opio, y va a ver la cantidad de anuncios que habían en los catálogos y en los periódicos, ¿verdad? Entonces, ese capital agrícola se agarra de esto de la prohibir las drogas como una cuestión moral para mantener una importancia moral frente a esos depravados
industriales de las costas de Estados Unidos que no tenían un temor de Dios y que, o sea, los que han visto la película de Gran Gatsby pues saben de lo que se trata, ¿verdad? Entonces es una lucha del capital industrial agrícola contra ese capital por el prestigio. Otra vez no tenía nada que ver con las drogas, tenía que ver con la política. Ahorita me decía fuera del aire, no, porque en Ámsterdam, mira, en el norte de Europa, la presencia de enormes olas de migrantes africanos está virando a Europa hacia la derecha. Pues ya la derecha está tratando de ilegalizar un montón de cosas que se habían legalizado en el norte de Europa. No porque hagan daño ni porque quieran problemas, sino porque su visión de mundo es de controlar a los pobres. Y controlar lo que ellos hacen y controlar al negro en este caso, ¿verdad? Entonces, toda la discusión o es moral o es política. No tiene nada que ver con la sustancia, ¿verdad? Entonces, yo creo que para mí es extremadamente importante. Pero ¿tú crees que los puertorriqueños que están en la legislatura nuestra son conscientes de eso que tú me acabas de decir? No, porque si no ellos hubiesen aprobado la cosa. Pues por lo tanto... Mira, te voy a decir mi lectura del asunto. Estos proyectos se presentan en la sesión anterior, dicho por la gente de allí mismo de la legislatura. El proyecto no se aprueba porque Fortaleza lo torpedea. Fortaleza manda un mensaje que no va a bregar con eso. La fortaleza de Fortuño. No, la fortaleza de ahora, de Alejandro. No, el de Fortuño. Por favor. Bueno, de entrada. Pero ahora. Pero, y digo por favor porque si había una administración que aquí representa los peores valores del conservadurismo radical americano, era Fortuño. Y republicano de verdad. El de ahora, a quien yo no le adjudico mala fe, el gobernador es un católico creyente, practicante, con una visión moral muy rígida. Yo no tengo problema con nada de eso, ¿verdad? Tengo problemas cuando me la quieren poner a mí, pero eso son otros 20 pesos. Manda un mensaje de que ellos no van a aprobar eso. Entonces, se queda la cosa dando vueltas, sigue la legislatura el proceso. El gobernador el mes pasado fue a Washington a reunirse con otros gobernadores y de allá llegó, parece que como Pablo se cayó del caballo y vio la luz en Washington. De allá llegó diciendo que había que legalizar porque mire gente, Estados Unidos va a legalizar la marihuana en menos de 10 años. Pero van a empezar por la medicación. Entonces, llegó con la medicación, que yo creo que es el plazo correcto por varias razones que podemos hablar después de la... Fíjate, en ese caso yo estoy de acuerdo con que se legalice a nivel de medicación, pero es porque también existe la infraestructura para manejar eso. Bueno, ahora no existe, pero va a existir. Bueno, no, es más fácil. Es más fácil de crearse, seguro. Pero en el caso de los... seguro. Lo que me preocupa a mí son los puntos de droga, el acceso a la marihuana. Y los puntos de droga son hijos de la prohibición. Y de que no son hijos de... Pero Gary, hay que bregar con la realidad que tenemos ahora. Seguro, sí. O sea, yo tengo un nieto. Mi nieto quiere... sí, tú no lo quieres capeando. ¿Dónde si vas a fumar marihuana, tú puedes bregar con esto con su médico, pero tú no lo quieres capeando. Y tenemos una llamada. Exacto. Vamos a atenderla. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por llamar. ¿De dónde me llama? ¿Su nombre? Ramírez. Sí. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo con usted, señora. Gracias. Porque si usted se va con un crucero, se va a las islas que lleva el crucero a uno, por ahí, por las islas cerca de Puerto Rico, y usted coge esas islitas, cuando usted llega a San Martín y a Martinica, y esos sitios que llevan a uno por ahí, en Cantoma, Santa Cruz, usted ve a esa gente en cada esquina, casi agrediendo a uno, dándole la droga en las manos, porque ahí eso es un salchipuede de drogas. Y mire, a mí no me gustó y nunca he vuelto más en un crucero por esas islas. Si en Puerto Rico llegan a legalizar la dichosa marihuana, yo le digo que en Puerto Rico se acaba de hundir más de lo que está, económica, social y moralmente. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada, señora Ramírez. Gracias a la señora Ramírez. Mire, primero dos cosas. Ninguna de las islas del Caribe tiene legalizada la marihuana. De hecho, de las leyes más fuertes contra la marihuana en el Caribe es Jamaica. Fíjate, y tanto que hay. Porque es que no funciona, gente. Sí. Así que todo lo que describe la señora, que yo no lo he visto, así que no puedo, pero obviamente no tengo ninguna razón para dudar por lo que nos dice la señora, ¿verdad?
se da dentro de un marco de la ilegalización, porque, gente, lo que tenemos que entender es que la ilegalización no soy el abuso de la sustancia. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar claros que si queremos evitar eso, lo que tenemos que evitar es las circunstancias sociales que llevan a la gente a vender la marihuana, que lleva a la gente a vender, ¿ok? Hecho, porque es importante, porque déjeme decirle, como me dijo un estudiante a mí, el que crea que vender droga en un punto es fácil, que le meta 4 horas a ver si es fácil. Bueno, y también hay un detalle que hay que decirle a la señora Ramírez, que le agradecemos mucho su llamada, es que cuando viene una persona a ofrecerte la droga cuando llegas al puerto, ¿verdad? Porque eso es cuando el barco llega. Es porque no es legal, porque si fuera legal, habrían lugares, en la barra. Exactamente, habrían lugares donde comprarla. No tan solo eso, que eso demuestra el alto nivel de corrupción que debe haber, correcto, que permite, que el Estado permite, ¿verdad? Porque entonces... Pero no es que esté legal. No es que esté legal. De hecho, ojo y mucho cuidado los que les gustan ir a los cruceros porque se creen que, o sea, cogerse 10 años de cárcel en Jamaica no es cogérsela en la federal. Y hay otro detalle, exactamente, el sistema de justicia no es igual. Sí. Piensen en lo que pasó hace unos años con esta muchacha allá en Santo Domingo. Seguro. Tenemos otra llamadita, adelante, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Benjamín Bauza. Don Benjamín, ¿de dónde nos llama? De Ponce. Adelante. Mire, yo quiero ayudar con el programa, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo tengo 67 años ahora, cuando yo era niño, pues, la persona que me cuidaba a mí, pues, me enviaba a la farmacia, a Padre Noel, a comprar un medicamento, una bombita de asma. Uh-huh. Entonces, como a mí siempre me ha gustado leer, yo entré un día a la farmacia, yo era niño, tenía como 10 o 12 años, y yo leí un parte de prensa. Antes de la farmacia tenían como una vitrina y todo estaba en vitrina, entonces en la vitrina estaba pegado un papelito, el periódico. Estoy hablando a finales de los años 50, 58, 59. Uh-huh. Entonces, ahí se anunciaba que de un periodo en adelante, unos meses en adelante, se iba a vender todo medicamento con una prescripción médica. O sea, que empezó a controlarse. Sí, todo lo que era narcótico, todo lo que era, pues, se necesitaba una receta. Sí, de ese momento en adelante. Señor Bauza, yo lamento interrumpirlo, pero es que tenemos que identificar la emisora. Si quiere, manténgase en línea. Pues gracias. Sí, adelante, no se vaya. Usted está escuchando la primera ¿Dónde está la parte de Está Hablando con Norma Torres, con el auspicio de Galletas Royal Borinquen, Café Ayuca, de La Bella, Joy Cable TV, Travel Plus, Clínica de Gil Ponce Advanced Network y Plaza del Caribe. Son las 10:03 de la mañana. Les recuerdo a nuestros oyentes que a las 10:16 vamos a tener el ejercicio del shakeout. Hoy 10:16 a las 10:16. Y saludo a doña Albamar, que nos dice que nos está escuchando por Facebook. Correcto, mira, y tenemos todavía... Que se prepare que viene el shakedown por ahí. Y tenemos el shakeout. Y tenemos a don Benjamín Bauza todavía en línea. Don Benjamín, ¿está por ahí? Sí, señor. Sí, adelante. Nos estaba contando de la época de los años 50 y pico. Sí. Pues estoy reafirmando lo que dijo antes el señor Gary Gutiérrez. Ajá. Entonces también quiero reafirmar lo que él dijo, que eso fue un problema, la marihuana en los Estados Unidos fue un problema también de etnia, como él lo mencionó. Pero sí corrijo que yo leí que fue en el año 1932 cuando la marihuana se hizo ilegal en los Estados Unidos. Entiendo. Entonces, en el 1933 entra a presidir, para mí, el más grande presidente que tuvo los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Ya la marihuana era prohibida y el alcohol también. O sea, que estaban prohibidos a la vez. Sí, pero fíjense, Roosevelt le gustaba el alcohol y él ingería alcohol en su incumbencia. Cuando él fue presidente, yo vi una película y la mamá no le gustaba que él bebiera, y él sí le gustaba beber,
cuando era presidente y cuando fue y cuando era prohibido, porque para su época sí, el alcohol era prohibido. Yo creo que esto tuvo que ver en la legalización del alcohol en los Estados Unidos, porque ya, sí, claro, ya por la Segunda Guerra Mundial el alcohol yo creo que ya era legal. O sea, cuando terminó la guerra. Pues muy bien. Muchas gracias por su participación. De hecho, el récord que nos trae el amigo es correcto. Gracias, ¿verdad? señor Rosa. El alcohol se legaliza en Estados Unidos en el 1933, cuando Roosevelt llega a la presidencia. Lo primero que hace es pasar el proyecto de ley para eliminar la enmienda 18 con la enmienda 23, ¿verdad? Que volvía a permitir el uso del alcohol en Estados Unidos, pero en ese momento comienzan los trámites. La ley realmente la ley contra la marihuana se pone en efecto en el 37, o sea, el proceso, pero sí es correcto, todo eso va junto, una cosa con la otra, porque el alcohol se legaliza a pesar de la cuestión moral, porque había que poner la gente a trabajar, y el sureste de Estados Unidos lo que producía era whisky tradicionalmente, era esa razón en industria, y estaban perdiendo. O sea que la razón para legalizarlo tampoco fue una moral, ¿verdad? Ni que a él le gustaran o no le gustara. Era una razón económica para legalizar el alcohol en ese momento. Por eso digo que son esos mismos los que entonces empujan las ilegalizaciones. De hecho, la marihuana, si mal no recuerdo, se ilegaliza en el 34 y después en el 37 se reafirma con la ilegalización de otras sustancias en otro proyecto de ley. El planteamiento en este momento también tiene que ver con la economía. O sea, ciertamente tenemos que preguntarnos si vamos a gastar. Estados Unidos ha gastado en los últimos 40 años 1.000 millardos. Wow. Es decir, lo que en inglés se llama $1 trillón. Ajá. Y lo único que ha logrado con eso es tener más sustancias, que esté más disponible, que deje más ganancias, que deje que cree más criminalidad. Eso es lo único que se ha logrado con la sustancia. Y sobre todo meter gente presa, que es lo que le deja dinero al capital. Oye, Gary, confírmame si esto es cierto. Yo recuerdo, cuando yo era una adolescente, yo recuerdo que los muchachos que iban a Vietnam, yo estaba viviendo aquí en Ponce en esa época, me estoy hablándote del 1967, 68, 69, sí. Esa época. Yo recuerdo que los muchachos que iban a Vietnam, cuando venían de Vietnam, si se fueron para Vietnam sin fumar marihuana, sí. Mira, ese fue porque allá se les daba la marihuana. Bueno, ese fue el gran problema político de Nixon, y tú toses uno por aquí, él conoce mejor esa administración que yo, ¿verdad? Buenos días, Tuto Jiménez. Pero Nixon se encuentra con el problema político de que, habiendo enviado a Afganistán los hijos de todos los pueblos en Estados Unidos, porque había servicio militar obligatorio, a Vietnam, es decir, que Chattanooga, 600 habitantes en Alabama, pues había gente de ese pueblito allá. Cuando esos soldados comienzan a regresar, empiezan a traer la costumbre del uso de sustancias, sí, sobre todo porque en Vietnam se producía un ciclo de que utilizaban estimulantes por la mañana, y por la noche utilizaban marihuana y opio para relajarse. Entonces, no es que se la daban, es que era parte de la cultura del país, no había controles en el país, así que no había forma de controlar eso. Cuando eso llega a Estados Unidos, la derecha otra vez, la derecha cristiana tradicional, se levanta porque se nos está dañando la fibra moral del país y todo ese tipo de cosas. Y Nixon no sigue la recomendación de la Asociación Médica Americana, no sigue la asociación de la American Bar Association, que es la de los abogados, para manejar eso desde una perspectiva médica, y sigue los asesoramientos de sus asesores políticos, que le decían que si él no metía a mano como militarizando la lucha contra las drogas, se iba a ver como un presidente flojo, como un presidente que no defendía los valores americanos. Y de ahí es que se pasa la ley del 70, que en Puerto Rico entonces se pasa en el 71 como ley local, que es igual, es una traducción una de la otra, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿a qué corresponde la ilegalización de las drogas? En el 70, en la nueva ley de drogas, no a los peligros de la droga, corresponden a las posturas de Nixon, que necesitaba verse todo fuerte para ganar el voto republicano. A la conveniencia política. Y las protestas, muchas de ellas estaban asociadas con drogas, porque eran los mismos veteranos, claro, que fumaban drogas.
Y lo hacían públicamente. Además de que entonces, obviamente, cuando se prohíbe el movimiento informal, ¿verdad? De la contracultura, ve en la marihuana sobre todo una forma, un símbolo de agredir al sistema, de decirle yo no estoy de acuerdo con tus valores, yo tengo valores nuevos y protestamos, y ahí es que se así que fíjate que en última instancia eso es lo que Cepeda llama la teoría de la bolsa de ketchup, que es cuando tú tienes una bolsa de ketchup y le das un golpe que sale para todos lados. Pues Vietnam fue eso, o sea, con la droga fue la bolsa de ketchup que salió para todos lados y de repente un pueblito con 2.000, 3.000 personas en Missouri tenía un problema de uso de drogas. Entonces, ¿quiénes eran los que iban a Vietnam? Pues los negros y los latinos, porque los blancos regularmente iban a otros sitios. Y esos son los precursores de Woodstock. Exacto. Para los que no saben lo que es Woodstock, eso fue una época, la época del... Eso me cuentan, fue el último gran festival de música que se dio de pacifistas, los grandes pacifistas de... De hecho, así que en ese sentido, ¿verdad? Lo que planteaba el amigo Radio y lo que, ¿verdad? Esta historia de Nixon comprueba nuevamente lo que hemos estado diciendo a través de todo el programa. La discusión de las drogas nunca ha sido por sus problemas, ni sus daños, ni sus abusos. Siempre ha sido cuál es la ganancia política para unos sectores de poder en Estados Unidos. Si nosotros vamos a seguir permitiendo que nuestros hijos mueran en la calle para mantener unos valores que aquí son foráneos incluso, ¿ok?, de una supuesta moralidad del hombre blanco como superior y todo ese tipo de cosas, pues pagaremos el precio para la historia. Bueno, ¿verdad? definitivamente tenemos que poner un detente a la criminalidad que surge de la prohibición. Mira, antes de que venga lo del tsunami, no es el tsunami, es el shakeout. El shakeout, perdóname, eso. Lo que es importante, yo creo que es entender que cuando se habla de legalizar la marihuana, y yo hablo de legalizar, yo no le pongo apellidos, ni eufemismo, ni esa cosa. O sea, el Estado no puede decirme a mí que yo consumir, punto. Pero cuando se habla de legalizar esto, no quiere decir que no se reglamente. Mire, el alcohol no es legal, el alcohol está reglamentado. Tú no puedes producir hobby por irte a venderlo en tu casa. Tú puedes producir hobby para tú bebértelo tú, pero no para venderlo. Claro, a eso se le llama pitorro. Claro, pero tú puedes incluso, después que tengas una licencia del Estado, pues producir el alcohol. Pero porque lo que pasa es que lo que es ilegal es no pagar el impuesto. Bueno, lo que es ilegal... Lo que es ilegal es venderlo sin la licencia. Y sin la licencia, si tiene la licencia, tiene que pagar impuestos. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, de lo que se está hablando es... sobre todo en el caso de la marihuana, en el caso de Colorado y de Seattle, de Washington State, es que se permita el uso reglamentado de estas sustancias bajo una supervisión del Estado, cosa que ahora no tiene. Exacto. El nieto tuyo tiene que ir a capear. Exacto. Si va a fumar, tiene que ir a capear a un punto de droga donde hay un montón de matones y cosas. Estoy segura, en vez de ir a un sitio seguro donde comprar la sustancia. Yo estoy segura que esa preocupación es la que tiene mucha gente en Puerto Rico. Pues mire, si usted está preocupado por su hijo, yo prefiero que usted sepa dónde la está comprando a que usted no sepa cuando él sale por la noche dónde se meta a comprarla. Pues precisamente de eso es de lo que se trata. Por eso es que hay que tener primero la base para entonces después establecer... Yo no sé qué es lo que viene primero, Gary, si el huevo o la gallina. Lo primero que tenemos que entender es que la droga no es el problema, la prohibición es lo que es el problema que crea el narcotráfico, que es lo que crea la violencia. Vamos a una pausa antes de lo del shakeout porque son las 10:14.